primer lugar, agradeceros a todos vosotros vuestra presencia en una hora que es un poco difícil. Y en segundo lugar, agradecer al señor que tengo a mi izquierda, señor ponente. Voy a tener el atrevimiento de llamarle el profesor Mercader. Y nos va a hablar en su ponencia, trata sobre las indemnizaciones por despido improcedente tras la Carta Social Europea revisada, un futuro incierto. Voy a leer un esbozo, un resumen de su currículum, en el cual veremos su trayectoria y su experiencia profesional, y seguidamente le pasaré la palabra para que nos ilustre sobre el tema que he comentado. Don Jesús Mercader Unguina es catedrático del Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Carlos III de Madrid desde 2003 y fue catedrático del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria del 2000 al 2003. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y premio extraordinario del doctorado, que fue premio extraordinario de doctorado. Fue letrado del Tribunal Constitucional y vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Carlos III de Madrid desde 2007 a 2011. Desde 2007 a 2015 ocupó el cargo de secretario general de la Universidad Carlos III de Madrid y en la actualidad es director del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado del Instituto Juan Luis Vives de Seguridad Social y codirector del Instituto Universitario de Derecho y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 12 monografías, autor de numerosos artículos doctrinales en revistas de máximo impacto y de un gran número de capítulos en obras colectivas, en editoriales de prestigio y colaborador habitual de nuestro colegio, habiendo participado como ponente en todas las ediciones de este congreso de actualidad laboral. Es lo que me estaba comentando hace un momentito, aquí en privado, que este es el 16º Congreso de Actualidad Laboral del Colegio de Obras Sociales de Madrid y me comentaba que no había faltado a ninguno. Y esperemos y vamos a que así sea, que siga colaborando con nosotros por muchos años más. Muchísimas gracias y le doy la palabra. Pues muchísimas gracias, un honor. Probablemente de todo mi currículum esto es uno de los elementos que llevo con más cariño, el haber participado en este congreso en las 16 ediciones que tiene y como le decía a nuestra querida presidenta, a la que ahora agradeceré, pues ya casi lo espero con ansia, ¿no? Cuando llegan estos días cuando llega el correo del colegio con la invitación, lo digo ya sinceramente a este congreso porque ya forma parte casi de la tradición de mi propia vida, ¿no? Y por lo tanto pues es un verdadero honor y un orgullo el participar un año más en este congreso de actualidad laboral que lleva a cabo el Colegio de Graduados Sociales. Por tanto, mi agradecimiento muy sincero al colegio, a todos los miembros del colegio y por tu amabilísima presentación y a nuestra querida presidenta Eva Torrecilla, con la que me une una relación de hace muchísimos años, un placer y que ahora como presidenta pues todo su buen hacer a lo largo de todos estos años pues se materializa en esa representación institucional que yo creo que tanto merece personal como profesionalmente. Así que muchísimas gracias Eva en representación como eres de todo el colegio. El participar a lo largo de todos estos años pues digamos, uno enlaza la vida con este congreso e incluso algunos de los temas que uno trata, pues el hecho de que haya reiteración en el tiempo, pues le dan cierta continuidad. Y el tema que hoy me propongo analizar con todos ustedes, con todos vosotros, es un tema en el que ya me empecé a acercar en el congreso del año pasado. El año pasado analizaba las indemnizaciones por vulneración de derechos fundamentales. Habrán visto todos ustedes que a lo largo de este año ha habido sentencias importantes del Tribunal Supremo sobre los temas de determinación de esas indemnizaciones, sobre la definición de su quantum, la sentencia importantísima del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de abril del año 2022. En esa sesión ya decía que el derecho de daños y las relaciones laborales aparecen cada día más íntimamente unidas. Yo lo veo desde el punto de vista académico porque dirijo el máster de responsabilidad civil de la Universidad Carlos III y ahí imparto, una de las asignaturas que imparto es precisamente la de derecho de daños y relaciones laborales. Y me vengo dando cuenta a lo largo de los últimos tiempos
de la importancia creciente que tiene esta cuestión. Ha habido tradicionalmente en esta materia un elemento que ha hecho que los laboralistas, yo creo que no nos hayamos acercado todo lo que yo creo que requiere esta cuestión, y ha sido probablemente un factor del que vengo a hablar de alguna forma hoy y que se empieza a tambalear, que es la idea de las indemnizaciones tasadas. Si hay un régimen indemnizatorio con indemnizaciones tasadas por antonomasia, es el laboral, es decir, tanto desde el punto de vista de la reparación que se produce en muchos casos como consecuencia de los accidentes de trabajo, y el sistema de seguridad social, que no deja de ser sino un sistema de reparación tasada de los daños, como el régimen del despido y las indemnizaciones por despido, es otro de los terrenos naturales de las indemnizaciones tasadas. Por tanto, bueno, quizá dos de los elementos nucleares de esta rama del ordenamiento vienen definidas por esa realidad. En los últimos tiempos, sin embargo, en uno de estos dos pilares, el otro ya venía teniendo alguna variante como consecuencia de la aplicación del baremo de accidentes de tráfico y otros criterios que llevaban a criterios de modulación y que el propio Tribunal Supremo señaló que eran criterios de orientación. Bueno, uno de los núcleos fundamentales de la indemnización como indemnización tasada es el despido. El régimen del despido, las indemnizaciones por despido improcedente, pues han sido y han venido siendo, desde la aprobación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, un terreno tasado, definido conforme unos patrones claramente precisados, y sobre los que yo creo que en un foro como este pues no es necesario detenerse, porque todos conocen más que sobresalientemente y lo practican todos los días. Creo, por tanto, que el objeto de mi intervención debe ser ir acercándonos a una nueva realidad que yo creo que todos tenemos en el retrovisor, que es los cambios que en esta materia se están produciendo. Como digo en el título de mi ponencia, tras la ratificación por España de la Carta Social Europea, se abre un nuevo escenario. Ya hay pronunciamientos de los tribunales en esta dirección, como luego explicaré, donde la idea de la indemnización tasada a la hora de valorar la indemnización por despido improcedente empieza a cuestionarse. Y esta es una realidad que, desde luego, nos va a obligar a una reflexión, yo creo que muy profunda, sobre el alcance de esta cuestión y en qué medida las categorías del derecho de daños, la determinación de los criterios de cuantificación de los daños, esas categorías que en el ámbito civil se utilizan con tanta frecuencia, del daño emergente, el lucro cesante, daño moral, en qué medida esos criterios pueden aplicarse o pueden proyectarse en el ámbito del despido, un terreno que, o a la hora de calcular la indemnización por despido, lo que resulta, desde luego, para lo que ha sido la tradición en esta materia, para lo que es un principio, yo creo que de seguridad jurídica, tanto para los trabajadores como para las empresas, empieza de alguna forma a tambalearse, o puede empezar a tambalearse en el futuro. Esta es una realidad que yo creo que se pone de manifiesto en un debate que creo que ya le tenemos encima de la mesa. Es decir, si ustedes acuden a los medios de comunicación y a los periódicos en los últimos 3 o 4 meses, pues habrán visto que ha habido declaraciones de la propia ministra de Trabajo diciendo que hay que modificar el sistema de indemnizaciones por despido, que habría que construir un sistema de indemnización basado en el riesgo de cada trabajador. Literalmente, y reproduzco unas declaraciones de la ministra que son bastante esclarecedoras en este despido. Dice: si despidiesen una joven con fortuna que puede reincorporarse fácilmente, probablemente ella no necesite la misma indemnización que un hombre de una comarca cuya carrera profesional puede haberse frustrada. Es decir, entramos en un terreno de lo que podríamos llamar, y se ha llamado, de indemnizaciones a la carta, de individualización de las indemnizaciones en función de los factores y parámetros personales que se apliquen a cada persona. Con lo que, indudablemente, esto supondría pues un cambio sustancial en el estado de cosas que ahora mismo tenemos. Esto se añade un debate que también es subyacente y que tiene un componente general, que es el de el restablecimiento de las indemnizaciones por despido anteriores, la cuantía de las indemnizaciones por despido anteriores a la reforma del año 2012, es decir, volver otra vez a los 45 días de salario por año de servicio hasta el máximo de 42 mensualidades. Este es un debate que está en la prensa, que ha estado en el debate social en los últimos tiempos, que probablemente, por lo que podemos ver, no se actualice en esta legislatura, pero que está, ya digo, en el aire, y que, como seguidamente expresaré, pues tiene algunas líneas de interpretación jurisprudencial que puedan, a través de la interpretación de la Carta Social Europea, ir abriendo camino en esta dirección.
En los últimos tiempos ya saben ustedes que cuando se habla de reformas se suele llamar a Europa, ¿no? Como, bueno, esta reforma nos viene obligada para adaptarnos a la realidad europea. Tenemos algunos ejemplos que seguro que ustedes tienen en mente muy recientes, donde la justificación para realizar reformas, además sustanciales en algunos delitos, pues ha sido mirar a Europa, ¿no? Estamos haciendo lo que se hace en Europa. Bueno, en Europa en materia de despidos se hacen muchas cosas, por lo tanto ahí habría que definir a qué Europa miramos o a qué países de Europa miramos, porque no todos los países de Europa responden de la misma forma. Es más, los que son más próximos a nosotros tradicionalmente han venido manteniendo un sistema de indemnizaciones tasadas, el caso de Francia, el caso de Italia. Es verdad que hay países de Europa, como el caso de Holanda o como puede ser el caso del Reino Unido, donde las indemnizaciones por extinción pues tienen un margen de determinación en función de factores variables, como puede ser la antigüedad del trabajador u otros de carácter diverso, donde de alguna forma se modula la indemnización en función de esos parámetros y de esos factores de análisis. Hay países incluso donde no se establecen indemnizaciones por despido. Es el caso, por ejemplo, de Dinamarca o el caso austriaco. Cuando hablamos del tema de la mochila austriaca, de la que tanto hemos hablado en los últimos tiempos, hablamos de la mochila austriaca como un elemento sustitutivo de la indemnización por despido, que se sustituye por esa mochila, por esa aportación empresarial que se realiza mensualmente con la base o con el objeto de establecer esa indemnización o esa respuesta en los casos de que se produzca la extinción de la relación laboral y que tantas veces ha salido en el debate público en los últimos tiempos como un elemento también vinculado al establecimiento de sistemas que en el futuro y a través de esa acumulación de esas aportaciones empresariales, cuando no son usadas por el trabajador, pues pueden dar lugar incluso a sistemas de previsión complementarias paralelos. En definitiva, cuando se realiza o se utiliza el argumento de vamos a hacer lo que hace Europa, tenemos que ver qué Europa o a qué Europa miramos a la hora de materializar esta realidad. Con todo, si miramos a la Europa que se nos acerca, vemos que ahí empieza a haber movimiento. Es decir, que no es un tema, el tema de la indemnización tasada por despido es un tema que se ha ido abriendo en Europa y que en algunos países incluso ha llegado al Tribunal Constitucional. También ha llegado al nuestro, como luego diré y explicaré en qué términos ha llegado al nuestro. Pero, por ejemplo, en Francia y en Italia, el Tribunal Constitucional francés y el Tribunal Constitucional italiano se han enfrentado a recursos en los que ante ellos se planteaba la adecuación constitucional de un sistema de indemnizaciones tasadas. Es verdad que las respuestas en los dos países no han sido simétricas, es decir, mientras que en Francia, por razones en las que no me voy a detener ahora, pues se llega a la conclusión de que el modelo existente de indemnizaciones tasadas por despido pues es un modelo perfectamente conforme a la definición constitucional francesa. En el caso italiano, el Tribunal Constitucional italiano ha ido más lejos y hace unos años, en el año 2018, pues decía literalmente que un sistema de indemnizaciones tasadas literalmente traicionaba el objetivo primordial de protección de la indemnización. Por lo tanto, abría la puerta a que un modelo de indemnizaciones tasadas pudiera ser leído a la luz de la norma constitucional italiana como un modelo no admisible en ese sentido. En España, ¿qué ha ocurrido con el modelo de indemnizaciones tasadas? No me voy a remontar, como decimos algunas veces los profesores, a los romanos, ¿no? Para hablarles de dónde venimos y al Código Civil y qué ha pasado desde el Código Civil. Bueno, ha habido cambios ustedes lo saben o lo habrán estudiado, porque no creo que he vivido, el modelo previo al Estatuto de los Trabajadores, donde incluso el juez tenía cierta capacidad de modulación de las indemnizaciones por despido, pero tras el Estatuto de los Trabajadores, por razones de previsibilidad, por razones de seguridad jurídica, por razones de evitar al trabajador la prueba de los perjuicios, en definitiva, se optó por un modelo de indemnización tasada, que hemos venido manteniendo, que toma en cuenta salario y antigüedad como criterios delimitadores a partir de un determinado parámetro de días, como ustedes saben, para definir el alcance de la indemnización por despido. Las indemnizaciones tasadas son, por tanto, desde el Estatuto de los Trabajadores la regla y el Tribunal Supremo, a lo largo de muchos pronunciamientos, o de algunos pronunciamientos especialmente significativos, pues ha venido subrayando que esas indemnizaciones tasadas son un mínimo de derecho necesario, que son indisponibles, que de alguna forma cuando se establece esa indemnización, el paradigma de los 33 días de salario por año de servicio hasta las 24 mensualidades, pues que se están englobando todo el conjunto, y hablo de esa cifra indemnizatoria concreta, pero hablo de todas en su conjunto, pues lo que hacen es integrar el conjunto de daños, establecer de alguna forma una reparación un tanto alzado de los daños plurales que sufre el trabajador como consecuencia de la pérdida del empleo. En definitiva,
Tribunal Supremo en algunas sentencias lo ha dicho claramente, pues tanto los materiales como los inmateriales, la pérdida del salario y del puesto de trabajo, como la pérdida de oportunidad de ejercitar la actividad profesional, de prestigio, de imagen. En definitiva, la indemnización a tanto alzado es un instrumento que de alguna forma simplifica la definición indemnizatoria, porque la engloba, la resuelve de manera global, lo que puede ser el efecto en otro tipo de regímenes indemnizatorios de una cláusula penal, ¿no?, que ya prevé de alguna forma, liquida de alguna forma los daños que derivan de un incumplimiento contractual. El Tribunal Supremo, en una sentencia muy significativa de un magistrado de referencia, últimamente comienzo a recordar a los magistrados clásicos porque el paso del tiempo nos va haciendo borrar de ellos de la mente, y han sido referentes indispensables para el conocimiento, y lo siguen siendo, del derecho del trabajo español. El que fuera profesor también, el profesor Martín Valverde, en esta sentencia del Tribunal Supremo, pues lo que vino a señalar es que estas indemnizaciones a tanto alzado, pues unas veces benefician, otras no, pero pueden perjudicar, pero que en definitiva liberan de cargas tanto al trabajador como a la empresa, es decir, y dotan de un factor que yo creo que en un momento como el actual, pero en todos, no solo en el actual, pues es especialmente significativo, que es el factor de seguridad jurídica y el factor de previsibilidad sobre los costes. Y por tanto yo creo que esto en cualquier territorio y en cualquier momento pues es un factor desde luego a valorar. Este régimen de indemnizaciones, como saben ustedes, tasadas, pues ha ido variando sus cuantías a lo largo del tiempo. La reforma laboral del 2012 redujo la cuantía de las indemnizaciones. No voy a entrar en este tema por sobradamente conocido, pero en definitiva el debate ha sido un debate sobre el alcance, de alguna medida, de esas cuantías indemnizatorias. No ha habido un debate como el que creo que ahora se puede empezar a plantear, y ya se está tímidamente planteando, sobre el sistema de reparación del daño cuando del despido se trata, donde ya no estamos hablando de cuál es la cuantía, sino cuál es la fórmula para determinar esa reparación integral del daño cuando se produce el despido de un trabajador, típicamente el caso del despido improcedente, lógicamente, del trabajador, como es obvio. Este ha sido, como digo, un modelo estable que se ha venido manteniendo en el tiempo, que, bueno, pues que ha venido funcionando a lo largo de todos estos años, y que incluso el Tribunal Constitucional, y esto me parece importante subrayarlo, avaló en un determinado momento. Como luego explicaré, a algunos magistrados, y algún magistrado de Madrid especialmente combativo en este sentido, pues planteó en su momento cuestión de inconstitucionalidad sobre la adecuación del modelo de reparación tasada en el caso del despido, y el Tribunal Constitucional, en un auto muy importante, este que cito aquí, el auto 43/2014, pues hizo una reflexión, yo creo que muy acabada, sobre el modelo y la adecuación del modelo, es decir, de cuáles eran sus funciones, de cuál era su finalidad, y en la que concluía que tanto el propio modelo de indemnización tasada por despido, como que tiene como finalidad, dice, la eliminación de las dificultades de prueba, esto lo dice el Tribunal Constitucional, de los daños por parte del trabajador, o la unificación de criterios a aplicar con el juez, y la simplificación del cálculo judicial, así como la certeza y la seguridad jurídica, que son palabras del Tribunal Constitucional, como los factores de cálculo que sirven para su determinación, eran perfectamente adecuados a la Constitución. Y dijo algo que yo creo que, por lo que luego diré, me parece que es también importante recordar. Y es que, en términos, el Tribunal Constitucional, en términos de adecuación de ese modelo a los convenios internacionales de los que ahora hablaré, que establecen reglas en relación con esta materia, el modelo español era un modelo perfectamente adaptado a esa regla. Concretamente hablaba del convenio 158 de la OIT, que establece una regla, a la que ahora volveré porque también lo hace la Carta Social Europea, de indemnizaciones adecuadas. El Tribunal Constitucional dijo literalmente en este auto que la fórmula legal tampoco se opone al convenio 158 de la OIT, que se limita a disponer el pago de una indemnización adecuada, sin determinar o sin precisar los elementos de esta determinación. Por tanto, el Tribunal Constitucional entendió en su momento que el modelo español era un modelo que cumplía con los presupuestos del convenio 158 de la OIT, porque este modelo es un modelo de indemnizaciones adecuadas, y por lo tanto pues, no había contradicción desde el punto de vista constitucional con esta materia. La cuestión empieza a plantear nuevos perfiles a raíz de la ratificación de la Carta Social Europea que se hace por España hace un tiempo relativamente reducido. Entró en vigor el 1 de julio del año 2021. Entra en escena la Carta Social Europea y entra en escena en un marco en el que el papel
de las normas internacionales cobran un especial significado. Es decir, cobran un especial significado porque jueces y magistrados pueden, a la hora de interpretar y aplicar las normas legales, utilizar de estas normas internacionales para dar respuesta a las cuestiones que en relación con ellas se plantean. Y hay varias normas internacionales que en materia de despido nos resultan directamente de aplicación. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su artículo 30, que no hace una definición en mayores términos, se limita a establecer que el derecho de todo trabajador a la protección en caso de un despido injustificado, sin entrar en mayores matizaciones, y remite a la conformidad con el derecho comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales, pero sí el convenio 158 de la OIT, al que ya, como antes decía, se había referido el auto del Tribunal Constitucional, que sí establece que la facultad de los organismos neutrales de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que considere apropiada. Por tanto, bueno, esta adecuación de la indemnización, este carácter apropiado, es lo que está en debate. Es decir, ¿el modelo español es un modelo de indemnizaciones adecuadas? Bueno, pues el Tribunal Constitucional considera que sí, pero bueno, hay interpretaciones para todos los gustos. La Carta Social Europea, como digo, abre el debate a raíz de su ratificación, el texto revisado de la Carta Social Europea, que es la que ratifica España, que además abre un conjunto de instrumentos para su efectividad muy significativos, de los que hablaré. De hecho, en el Boletín Oficial del Estado del 2 de noviembre, o sea, de hace muy poquitos días, se publicó el régimen de reclamaciones colectivas vinculado con la Carta, la ratificación en este punto de ese procedimiento de reclamaciones colectivas. En definitiva, un sistema integrado que hace eficaz de manera directa o que puede hacer eficaz de manera directa la Carta Social Europea en nuestro país. El artículo 24 de la Carta Social Europea va en la misma dirección que el convenio 158, porque si ustedes leen ese precepto, que establece una regla específica de derecho a la protección en caso de despido, dice que el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida tiende a una indemnización adecuada o una reparación apropiada. Por lo tanto, vuelve a reproducir aquí el concepto de adecuación y carácter apropiado de la indemnización, y el debate está pues en esa correspondencia entre una cuestión y otra. La particularidad que tiene la Carta Social Europea, y lo que le da un valor significado, es el que existe un órgano interpretativo de la Carta a la hora de definir su contenido y su alcance, que es el Comité Europeo de Derechos Sociales. Y el Comité Europeo de Derechos Sociales, en los últimos años, ha realizado en relación con distintos países, yo les pongo aquí el ejemplo de Finlandia y el ejemplo de Italia, ya ha realizado interpretaciones sobre el alcance de lo adecuado, de lo que es para el Comité Europeo de Derechos Sociales una interpretación o una indemnización, adecuada. Y ha dicho, por ejemplo, que es adecuada los sistemas de indemnización que prevén el reembolso de las pérdidas sufridas entre la fecha de ingreso y la decisión del órgano de apelación, la posibilidad de reincorporación del trabajador o una indemnización lo suficientemente alta como para disuadir al empresario y reparar el daño sufrido por la víctima. Con lo que incorporamos una nueva noción que genera también dudas significativas, que es el carácter disuasorio de la indemnización. Ya no es que se trate de una indemnización, sino que sea una indemnización disuasoria, es decir, que de alguna forma trate de prevenir futuros comportamientos en esa misma dirección, y por lo tanto esa función preventiva de la indemnización pues es significado. Esto creo que lo analizaba en la sesión del Congreso pasado, en esta sintonía que analizamos, pues el régimen de los daños punitivos, por ejemplo, que existe en algunos países. Por tanto, es más, en un asunto que resolvió el Comité Europeo de Derechos Sociales en el año 2016, pues señaló que cualquier límite máximo de indemnización que pueda impedir que los daños sean proporcionales a la pérdida sufrida y suficientemente disuasorios es en principio contrario a la Carta. Por lo tanto, aquí ya no es solo que tenemos un precepto que establece esa exigencia de adecuación, sino que tenemos una interpretación integradora por parte del órgano que cumple esta función, que es, insisto, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que define lo que es adecuado, y por lo tanto, pues ahí entramos en el problema de la adecuación de nuestro derecho a esa realidad comparada.
todo esto viene de la mano de la posición o intervención de los jueces en relación con esta materia. Es decir, estamos ante normas internacionales y la cuestión está en qué medida los jueces, al desarrollar su actividad judicial, pueden usar de estas normas internacionales. Últimamente observamos con claridad pues eso que se ha llamado por algunos ese activismo internacional por parte de los jueces, el recurso a las normas internacionales como instrumento de construcción del derecho interno. Es decir, bueno, y ahí pues entramos en un debate complejo, difícil, sobre el alcance, el contenido de ese control de convencionalidad que el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy importante, que ahí señalo, que es la sentencia 140/2018, que nada tiene que ver con lo laboral, pero que es clave para lo laboral, porque permite precisamente esa labor de interpretación de los jueces y tribunales, el uso de esas normas internacionales, pues su aplicación y su proyección sobre casos concretos. Dice el Tribunal Constitucional que el análisis de convencionalidad tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional, no es un juicio de validez de la norma interna o constitucionalidad inmediata, sino un juicio de aplicación de las disposiciones normativas, lo que de alguna forma otorga al juez una posición muy importante en esta materia, e insisto, tras la ratificación de la Carta Social Europea, esta cuestión tiene importantísimas consecuencias. El propio Tribunal Supremo, en algunas sentencias recientes, ahí cito estas 2 de marzo del Tribunal Supremo, en relación con dos regulaciones ahora derogadas, el contrato de emprendedores y el despido objetivo por absentismo, el Tribunal Supremo, creo que teniendo en el retrovisor la Carta Social Europea y lo que pueda tener que decir sobre esta cuestión, pues yo creo que ya ha puesto alguna tierra de por medio o por lo menos alguna salvedad. Como las sentencias son meramente orientadoras, pues cuando uno habla con compañeros o amigos del gremio jurídico laboral, pues cada uno lee estas sentencias de una forma distinta y por lo tanto veremos cuál es su alcance. Pero lo que sí parece es que el Tribunal Supremo, a la hora de permitir o establecer criterios sobre el juicio, el control de convencionalidad, la aplicación de estos convenios internacionales en relación con el derecho interno, pues establece algunas limitaciones y en estas sentencias pues dice que debe realizarse en aquellos supuestos en que la norma internacional ofrezca claridad y certeza, evitando la inseguridad jurídica. Bueno, veremos si el Tribunal Supremo interpreta que esta cuestión cumple esos presupuestos y señala incluso que el contenido de la Carta Social Europea es muy heterogéneo y no es seguro que todo él, dice el propio Tribunal Supremo, posea la misma aplicabilidad directa en el ámbito de una relación de derecho privado como es el contrato de trabajo. El Tribunal Supremo pone alguna salvedad, pero lo cierto y verdad es que ahí está esa Carta Social Europea, esa posibilidad de que los jueces y tribunales en su actuación ordinaria apliquen esas disposiciones y, por tanto, que esa regla de la adecuación en los términos establecidos por la Carta y, por extensión, por el Comité Europeo de Derechos Sociales puedan resultar de aplicación a casos concretos. Y en esto llegamos a lo que están empezando a hacer los tribunales, que yo creo que es una cuestión pues, que todos ustedes conocen o que en algún momento se han acercado a ella, como todo esto que vengo analizando, porque creo que es un tema lo suficientemente, no diría que preocupante, pero sí de atención, porque afecta a un núcleo muy significativo de nuestra práctica profesional, que es esta de la determinación de las indemnizaciones por despido. ¿Qué están diciendo los tribunales en esta materia? Bueno, pues están diciendo muchas cosas. Creo que hay varias posiciones. Digo aquí con cierta ironía que la variedad, no sé si está al gusto, pero sí están las dudas. Y cuanto más variedad hay, más dudas tenemos sobre el alcance de los mismos. Creo que hay una línea interpretativa que yo representaría, por simplificar, con la línea que ha venido manteniendo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es que el modelo de indemnizaciones tasadas puede, en situaciones excepcionales, ser inadecuado, pero deja abierta la puerta a la inadecuación del sistema, y hay algún pronunciamiento a los que ahora me referiré. La doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en los pronunciamientos que he podido ver hasta ahora, parte de la premisa de que el modelo de indemnizaciones tasadas no es inadecuado, no dice si es adecuado, pero dice que no es inadecuado, y por otro lado, pues alguna solución extravagante, no en el sentido de extraña, sino una solución que está al margen de estas otras dos, que viene siendo mantenida por algún juez de lo social de Madrid, concretamente, pues, está claro y todos ustedes seguro que lo conocen, el juez del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, que dice que el modelo es radicalmente inadecuado y que caben incluso indemnizaciones penitenciarias, es decir, que el modelo preciso, perfecto de reparación sería la readmisión del trabajador.
Es para él, creo yo, la regla, aunque el Tribunal Constitucional, ante las cuestiones que este mismo magistrado ha planteado, pues le ha respondido. El auto que antes les citaba el Tribunal Constitucional es respondiendo a una cuestión de inconstitucionalidad de este magistrado sobre el modelo de reparaciones existentes. ¿Qué han dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues, señala que puede haber supuestos excepcionales en que el modelo de reparación indemnizatoria no sea adecuado. ¿Y cuándo existiría esa inadecuación? ¿Cuándo se produciría esa contradicción en la referencia con el artículo 10 del Convenio 158 o con el artículo 24 o con el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada? Pues cuando exista una notoria y evidente insuficiencia de la indemnización. Es una cuestión que, como saben ustedes, se inició en un juzgado social de Cataluña en pleno COVID. Muchos de los pronunciamientos tienen la lógica del COVID, la respuesta indemnizatoria de un trabajador que cambia de lugar de prestación de servicios, que viene, que a los pocos tiempos es despedido y que la indemnización, después de sufrir unos evidentes daños por esos efectos, pues se queda reducido en una indemnización de 4.000 euros y el tribunal, el juzgado social catalán, pues entiende, competente, pues entiende que la indemnización adecuada no es la de los 4.000 euros, sino la de 60.000 euros y por lo tanto se establece y se abre el debate que llega y que luego modula en este pronunciamiento concreto la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y por otro lado, la existencia de una clara y evidente existencia de ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión extintiva empresarial. Parece que estos son los dos parámetros de referencia a la hora de definir cuándo estaríamos ante una indemnización inadecuada, cuando se dieran alguno de estos dos presupuestos, o que hubiera una notoria y evidente insuficiencia, o hubiera una ilegalidad manifiesta, un fraude de ley o un abuso de derecho en relación con esa decisión. Por lo tanto, no resulta descartable que haya indemnizaciones que puedan ser inadecuadas y, por lo tanto, puede haber una intervención moduladora del juez sobre la base del artículo 24 de la Carta Social Europea para, reajustando o en relación o tomando en cuenta estos parámetros, pues establecer esa indemnización adecuada, que sería la que respondería a los parámetros requeridos por la norma internacional que podría hacer el juez a través de ese control o esa aplicación de la norma convencional internacional aplicable al caso. En cualquier caso, sí señala algo que me parece que es importante y que luego, como ahora les diré, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha subrayado, y es que en estos casos, para evitar cualquier tipo de arbitrariedad o vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, dicen que en el petitum de la demanda el trabajador despedido debe concretar esos daños y perjuicios. Por lo tanto, se abre la puerta en relación con esos dos supuestos siempre que se acrediten esos evidentes daños y perjuicios y que se practique, dice, lógicamente, prueba contradictoria, esto exige el artículo 24 de la Constitución, sobre su cuantía. Una más reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en esta misma materia, esta sentencia de 30 de mayo del 2022, subraya esta idea y dice que hasta que el legislador proceda a adaptar nuestra normativa al artículo 24 de la Carta Social Europea, el trabajador que reclama la indemnización debe probar en el juicio las circunstancias que hacen merecedor de ese plus indemnizatorios, daños y perjuicios no pecuniarios, excluido, dice, el lucro cesante. Solo a partir de esa prueba correspondería al órgano judicial ponderar la indemnización, etcétera, etcétera. Bueno, este es el criterio que mantiene y en el que late la interpretación del artículo 24 de la Carta Social Europea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al calor de estos dos pronunciamientos que aquí les señalo, me parece que mantiene una línea, no sé si contraria, pero desde luego más matizada que la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y es la de entender que el modelo de indemnizaciones tasadas no es inadecuado. Dice literalmente, o por lo menos yo eso extraigo de la lectura de algunos de los fundamentos de estas dos sentencias que aquí les señalo. Dice que no cabe en el ordenamiento español que cada juez o tribunal puede imponer la indemnización que le parezca pertinente a tenor de las características del despido improcedente. O sea que puede parecer razonable desde todos los puntos de vista que antes señalábamos, y de manera más clara, si se quiere, esta sentencia 18 de marzo del 2021 pues dice que los parámetros legales que existen en España para indemnizar los despidos improcedentes no son absoluto inadecuados. Por lo tanto, parte también de ese principio que el propio Tribunal Constitucional, en su momento preciso, de la adecuación del modelo de indemnizaciones tasadas en relación con la realidad y
por tanto de adecuación, el Tribunal Constitucional lo hizo en relación con el Convenio 158, pero por analogía, porque los conceptos que utiliza son exactamente los mismos, yo creo que sería proyectable sobre el artículo 24 de la Carta Social Europea. Hay, como les decía, otras líneas interpretativas más radicales, como esta que les señalo, donde se declara en un caso concreto, que fue, bueno, pues se estimó el recurso de suplicación frente a ese pronunciamiento, la declaración de improcedencia con readmisión obligatoria, abono de los salarios de tramitación con intereses moratorios, reserva de acciones para reclamar daños y perjuicios y una indemnización penitenciaria. Esto fue la declaración de una sentencia del juzgado número 34 de Madrid, que ya digo fue revisada por estimado el recurso de suplicación por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El planteamiento desde esta perspectiva, pues es que lo que requieren las normas internacionales al entendimiento de este magistrado es que no admiten otra forma de reparación que no sea la readmisión. Por lo tanto, pues a partir de ahí, esa construcción que creo que desde luego no se adapta al modelo legal español, pero tampoco es una exigencia constitucional, como insisto, a este mismo magistrado le recordó el auto del Tribunal Constitucional al que antes me refería. El estado de la cuestión en este momento, y voy concluyendo ya mi intervención, no quiero aburrirles más de lo indispensable, pues se centra a partir de la presentación de una reclamación colectiva, de una queja ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por parte de la Unión General de Trabajadores. La Unión General de Trabajadores presentó hace unos meses, concretamente el 20 de abril de este mismo año, una reclamación muy sólida, seguro que ustedes la conocen y si no las tienen fácilmente accesible en Internet, una muy sólida y muy extensa justificación de la inadecuación del modelo español de indemnizaciones por despido, despido improcedente, y su inadecuación con el modelo definido por el artículo 24 de la Carta Social Europea. Es un texto pues extraordinariamente riguroso. De hecho, pues intervino también un muy querido amigo y compañero, el profesor Molina Navarrete, en su redacción, y por tanto pues un trabajo, una presentación muy seria y muy rigurosa sobre los déficits de nuestro modelo. Unos déficits de nuestro modelo que son significativos. Resumiéndoles las casi 40 y tantas páginas que tiene este documento, pues básicamente lo que se dice, el fundamento de la queja es pues que el carácter de indemnización basada en el salario y la antigüedad es un criterio insuficiente, que es claramente insuficiente para ser considerada una indemnización reparadora y disuasoria, que los órganos jurisdiccionales disponen de un poder marginal para modular esa indemnización y que es relativamente inviable que este criterio vaya a ser variado por el Tribunal Supremo, que califica esa posibilidad, dice, como excepcional, que la prestación de desempleo es insuficiente para completar el impacto económico, y todo ello le lleva a una afirmación verdaderamente categórica, y es que lo que se solicita es que se reflexione por parte de este Comité Europeo de Derechos Sociales de que en relación con si el sistema de cálculo realmente establecido en nuestro país, por tanto sobre el sistema integral de reparación del daño, si quieren ustedes, en los despidos, es adecuado a la Carta Social Europea. Es decir, es un tema que tiene gran alcance, no es solo la indemnización tasada, si todo el sistema de reparación del daño es un modelo adecuado a nuestro sistema actualmente vigente. Una cuestión importante para la reflexión general es que es muy probable que el Comité Europeo de Derechos Sociales dé la razón a esta queja. Es importante tenerlo claro, es decir, los precedentes de Francia, los precedentes de Finlandia, los precedentes de Italia que se han planteado en esta cuestión llevan al resultado de que el Comité Europeo de Derechos Sociales va a ser muy sensible, por lo que será razonablemente previsible que dentro de año y medio, año a partir de abril, año y medio, es decir, que probablemente a lo mejor al año 2023 nos encontramos con una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales diciendo que el régimen de indemnizaciones tasadas establecido en nuestro país es contrario al artículo 24 de la Carta Social Europea. Y veremos cuál es su alcance, porque, insisto, lo que aquí se solicita es algo más sustantivo, algo más que va más allá de esa pura lógica. Por ello, el debate que se ha abierto, y concluyo con la reflexión que me servía para iniciar esta sesión,
abre un conjunto de interrogantes significativos sobre el modelo de indemnización tasada por despido que hasta ahora hemos venido manteniendo. Es decir, la ministra de Trabajo ha dicho que es necesario abrir un debate sobre un despido restaurativo y disuasorio al estilo europeo. Bueno, esto del estilo europeo, como antes les decía, pues habrá que ver cuál de los estilos europeos, porque no hay un estilo único europeo a la hora de asumir esta cuestión, que el gobierno trabaja en un despido restaurativo, por lo tanto, donde esa función penalizadora, si se quiere, pues va a estar presente, en donde se tomen en cuenta criterios como la edad o el género o la renta de la persona, y desde luego apunta un modelo de indemnización a la carta, lo que les decía. Es más, algunos han hablado, quienes me conozcan de ustedes, ya saben que soy muy aficionado al mundo del cambio tecnológico y de los algoritmos, pues no sorprendería nada que se creara un algoritmo que resuelva las indemnizaciones por despido. Y ahí, pues el algoritmo, que puede manejar infinidad de datos, pues tome en cuenta variables de todo tipo. Pues, localización geográfica de la persona, tipo de rentas, en fin, todos los factores que puedan hacer definible a la persona, y a partir de ahí, de los cálculos específicos y de los datos que sobre ese factor se tenga, que sea el algoritmo el que cuantifique la indemnización. Algunos de ustedes dirán, el profesor Mercader, como amablemente me llamaba el presentador, está empezando a desvariar, probablemente la hora de la tarde, esta primera hora, pues le lleva a estas disfunciones mentales. Bueno, no se quedan ustedes, ha aparecido en los medios de comunicación esa voluntad, ya el Ministerio de Trabajo ya ha creado un algoritmo para controlar las horas extraordinarias, pues nada dice que de la misma forma que los algoritmos despiden, y ya tenemos ejemplos en otros países de despidos algorítmicos, porque los algoritmos calculen las indemnizaciones por despido, y por tanto nadie mejor que un algoritmo que puede tomar en cuenta 25 parámetros o 30 de determinación para calcular la indemnización por despido. En cualquier caso, como les decía, creo que es un debate que está abierto. Siempre a lo largo de estos 16 años siempre me ha gustado, cuando he venido a este congreso, pues analizar temas que están un poco en el futuro del cambio de nuestras relaciones laborales. Siempre los miembros de la Junta Directiva me han admitido estas reflexiones, y yo se lo agradezco mucho. Este es uno más. Creo que no es un tema que probablemente vaya a materializarse en el futuro próximo, pero es un tema que está en el candelero, es un tema que tiene sustancia, es un tema que puede dar lugar a que jueces y tribunales vayan definiendo este modelo hasta que se produzca una integración normativa en nuestro país, y en cualquier caso, pues una de las instituciones, uno de los pilares que teníamos claro de nuestro modelo de relaciones laborales, que eran las indemnizaciones tasadas por despido, pues puede entrar en cuestión en los próximos tiempos. Así que muchísimas gracias por su atención, y aquí concluyo mi intervención. Muchas gracias. Abrimos un espacio de un tiempo de preguntas o de dudas que se os han podido plantear tras la exposición que ha hecho el profesor Mercader. Como siempre digo, todo está lo suficientemente oscuro, ¿no? Para que no haya pregunta, ¿no? A mí me queda una duda. Porque... Bueno, si es una solo... A ver, hay muchas dudas, evidentemente, pero sí que es verdad que esto de la indemnización tasada yo lo he utilizado. Es verdad que en un acuerdo conciliatorio, que era complicado, pues era una persona que había sido, entendíamos, entre todos un falso autónomo, y llegamos a un acuerdo de que realmente la empresa llevaba menos de un año y queríamos otorgarle una indemnización acorde un poco con la antigüedad real que podría haber tenido en ese caso, evitando el proceso y todos los problemas consecuentes e inherentes a una relación fraudulenta. La duda que siempre nos quedaba es si, y al final digo lo que hicimos, ya veremos a ver lo que pasa después, si esa indemnización o ese quantum superior al máximo en el cual rebasaba podría ser tributable o no podía ser tributable. Es decir, a todo esto las indemnizaciones por despido, y evidentemente esta sería una indemnización por despido mejorada, pero en base a todo este tema que hemos estado hablando, pues entendíamos que no. Y de hecho lo hicimos así. O sea, lo que diversificamos, dijimos tanto de indemnización, a lo cual esta parte corresponde a la indemnización real y legal por la antigüedad que tiene, y en base a una reparación de unos daños morales por
en base a una serie de historias, pues le damos una indemnización adicional. Y lo hicimos así, pero a lo mejor hemos metido la pata, ya veremos a ver qué nos dice Hacienda, que no me escuche nadie. Pues, yo creo que es una solución prudente. Aquí, como siempre, cuando en la práctica el análisis de riesgos es lo primero y, por lo tanto, la solución me parece muy prudente. Pero dice usted muy acertadamente, o abre ahí otro tema que también está ligado a toda esta cuestión, que es la modificación del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. O sea, que esto no solo va a alcanzar a este terreno, sino que va a producir un efecto expansivo muy notable sobre otros espacios que también va a haber que definir. Por tanto, esta cuestión es una cuestión, ya digo, menor. El efecto fiscal en las indemnizaciones por despido, pues todos sabemos, es muy importante, y por tanto, pues esta cuestión va a tener esa repercusión. Esto no acaba aquí. O sea, quiero decir que cuando uno remueve una institución, no remueve solo un espacio de tierra, remueve todo lo que le circunda. Y a veces lo que le circunda ese espacio de tierra es muchas otras instituciones conexas. Esto pasa muy frecuentemente. Cuando se elaboró la reciente reforma laboral, pues todo el mundo miraba al problema del momento y analizó el problema del momento sobre esa concreta circunstancia. Cuando levantó la cabeza una semana después y lo vio desde una perspectiva, y les pongo un ejemplo que creo que es paradigmático. Cuando se modificó el artículo 42.6 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los que lo estaban modificando lo estaban viendo con este foco. Cuando una semana después lo vieron publicado en el boletín de la perspectiva se convirtió en otra realidad que nada tenía que ver con lo que habían pensado los que estaban. Y este es un tema que yo creo que tiene parecidas o más significaciones, porque las proyecciones que tiene esta cuestión van también, la proyección y efectos es verdaderamente multiplicadora, y por lo tanto esta cuestión es afectar a un elemento medular del sistema de relaciones laborales en todos sus variables y complejas funciones. Por lo tanto, ya digo, el hecho de que esta cuestión se vaya abriendo, de que se planteen estos problemas de futuro, que se abra este debate, veremos dónde termina. Pero, insisto, lo que le decía, no es un tema exclusivamente español. Esto se está hablando en muchos ámbitos. Nosotros lo teníamos razonablemente claro y, ya digo, nuestro Tribunal Constitucional en su momento dijo, esto es adecuado. Ahora parece que lo está dejando de ser y ahí se nos van a abrir problemas, ya digo, en todas las esferas de riesgo que rodean el mundo del despido, que son muchas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí. Estimado profesor, en primer lugar agradecerle la exposición que ha hecho, y yo que vengo siguiéndole durante algunos años, cada vez que expone aquí, siempre me saca usted a mí una preocupación horrorosa. No es mi voluntad, no es mi voluntad. Ya. Y este es uno de los casos, digamos, que se están planteando en este sentido. Y yo, de esas reflexiones, digamos, que cuando uno da la cabeza y ve, digamos, la proyección que puede tener una modificación de esta ley, ¿no podríamos entrar en un terreno, digamos, de discriminación por razón de la edad? Por ponerle uno de los ejemplos, porque voy a contratar yo a una persona de 40 o de 30 o de 45 o 50 años, si al cabo de 4 o 5 años, porque me vaya mal o por lo que sea, tengo que despedir a este trabajador, prácticamente, digamos, por ese carácter disuasorio de las indemnizaciones, me van a evitar, digamos, o voy a empezar a plantearme el no contratar a gente de este estilo. Pues sí. Sí, tiene esta razón. Primero, lo que le decía, que siento mucho generar la incertidumbre, pero bueno, yo como la vivo yo la comparto. Muchas gracias. Es una forma de socializar mi incertidumbre, ¿no? El compartirla con todos ustedes de año en año. Y por otro lado, pues entiendo lo que dice y me parece muy razonable como ¿no? Es que, es decir, el razonamiento que hacía la ministra en esas declaraciones a mí me generaba cierta... Si yo contrato a una persona rica, entonces tiene derecho a menos indemnización que una persona pobre. Entonces, eso, bueno, puede ser, ¿no? Pero esto me lo tendrá usted que explicar un poco más, ¿no? Y ese efecto que usted señala, pues es significativo. Es decir, claro, si uno de los factores, y es un factor recurrente, porque es un factor, por ejemplo, en esa sentencia que citaba, que nada tiene que ver de daños morales, tal, uno de los criterios es la antigüedad. Es que la antigüedad es un criterio, es un patrón de interpretación general, ¿no? Entonces, en Holanda, por ejemplo, pues es el criterio que se utiliza. Es decir, ese criterio es un factor diferencial, pues efectivamente, si el despido de un trabajador de 55 años va a tener peor solución de futuro que el de uno de 50, que uno de 40, que uno de 35. Y por tanto, ese efecto pues puede ser un efecto
disuasorio. Es decir, yo creo que esto replantea todos los esquemas del sistema, porque el modelo de indemnizaciones tasadas, como decía el profesor Martín Valverde en esa sentencia que citaba, a veces era mejor o peor, pero da seguridad y cálculo y previsibilidad, que es lo que todos los agentes económicos quieren. Y el trabajador también creo que es un agente económico. Es decir, un agente que cuando se le produce un daño, pues quiere tener una previsión de cómo se va a reparar ese daño. Ahora, con un modelo de estas características, el algoritmo puede salir por peteneras, porque puede valorar más el patrimonio o puede valorar más que es ese patrimonio en un medio rural. Y que, sin embargo, si en vez de ser en un medio rural es un medio urbano, donde las posibilidades de acceso son mayores, pues entonces claro, el conjunto de patrones de análisis, cuando se introducen estos factores diferenciales, probablemente consigue un efecto individualizador más claro, porque yo hago indemnizaciones a la carta, yo indemnizo a cada uno por su realidad, su yo personal, su particularidad de cada uno, pero por otro lado, desde el punto de vista del patrón general y de una empresa que tiene que prever costes en un proceso de ajuste, donde va a tener que, no sé si va a poder prever, porque la cantidad de escenarios con los que se puede encontrar son infinitos, la realidad puede ser muy, muy atormentada. Y el efecto que usted señala de esa, no sé si discriminatorio, pero desde luego no incentivadora la contratación, yo creo que aparece con cierta claridad. Por tanto, este modelo que se ve como y ya me callo, como la panacea, ¿no? Como decir, bueno, vamos a evolucionar a otro modelo mejor, yo no sé si este es el modelo mejor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay varias. Sí, buenas tardes. Muy agradecido por haber venido y por haber sido tan claro con todo esto, o tan oscuro. ¿Nos podemos imaginar un despido colectivo? Sí, claro que nos podemos imaginar un despido colectivo. Sí. Y el problema es que, claro, es que la aplicación yo creo que... no sé cómo... desarrolle usted más la idea. ¿Qué vemos? O sea, yo el despido colectivo me lo imagino. Y la nulidad del despido colectivo también. Igual de oscura que la ha dejado usted. Sí, pues sí. O sea, la regla pues, será de una aplicación general y si esto se aplica, a ver, es decir, que un modelo de estas características se puede irradiar. Por eso decía que en el ejército que cualquier situación es susceptible de empeorar. Estamos hablando del despido individual, porque en el fondo cuando esto estamos pensando en despidos, pero ¿y por qué no esto aplicarlo a despidos colectivos? Y esta relación de agregación que se multiplique. ¿El Fondo de Garantía Salarial está temblando? No lo sé, pero a lo mejor tendría que preocuparse. Tendría que inquietarse, yo creo. No sé si preocuparse porque como no ve como una realidad cierta esto, o sea, yo no creo que esto se vaya a implementar esta legislatura. Si no, a lo mejor el Fondo de Garantía Salarial hubiera levantado la mano. Pero no es una realidad inmediata. Yo estoy casi convencido que esto no es implementable. Creo, porque yo ya no soy capaz de asegurar nada. Pero no creo que sea, perdón que hable con esta confianza, pero ya después de 16 años me siento con cierta comodidad para hablar. Aunque parece que va a quedar grabado, ¿no? lo inadecuado. Yo no sé si se sentirá concernido, porque insisto, no creo que esta realidad se piense implementar a corto plazo. Desde luego, si lo hace a largo, yo creo que el Fondo de Garantía Salarial y otros fondos deberían reflexionar también sobre los efectos que estas soluciones pueden producir. Muchas gracias. A usted. Sí, gracias, profesor Mercader. Voy a hilar un poco otra intervención habida en este congreso por un gran amigo suyo, Antonio Semper, que ayer nos comentó la existencia de hasta 17 causas distintas de discriminación en este momento. Yo creo que la situación que se nos plantea con esta cuestión de la Carta Europea y de todo lo que se está pensando, yo no sé si quedaría alguna causa por no tocar en esta 17 con este planteamiento, porque naturalmente ahí estaríamos planteando todo lo habido y por haber, por lo menos así lo veo. Sí, vamos, ¿cómo voy a corregir yo al profesor Semper, al que quiero personalmente y admiro muchísimo? Yo creo que efectivamente, es decir,
yo creo que lo que él señala es algo muy significativo, y es que el derecho antidiscriminatorio en España, vamos, creo que en general, pero en España está sufriendo una expansión muy notable. O sea, que la ley integral de igualdad y no discriminación o la ley integral contra la violencia de género, yo creo que están expandiendo el ámbito de la discriminación y es por tanto un elemento, yo creo que desde el punto de vista social hay que verlo favorablemente, pero es indudable que eso generaliza ese espectro de expansión normativa, ¿no? Es decir, que esa idea de las 17 causas de discriminación pues no me sorprende. Es decir, es verdad que el modelo constitucional es un modelo limitado. Si uno lee el artículo 14, pues las causas de discriminación aparecen limitadas, pero si uno termina de leer el artículo 14, ahí se abren otras pitas, cuando dice cualquier otra causa, circunstancia personal o social. Por lo tanto, bueno, el artículo 14 es un precepto dinámico y por lo tanto esa realidad pues es cada vez más expansiva. Yo creo que la lógica de la diversidad es otro elemento que hay que valorar. Yo eso, sin embargo, lo valoro positivamente. Me parece una sociedad digna, una sociedad decente, pues tiene que ir tutelando las situaciones más agraviantes. Una discriminación es un comportamiento odioso y, por lo tanto, pues ese tipo de comportamientos deben ser rechazados. Y yo creo que el desarrollo de todos estos sistemas que actúan contra fórmulas de acoso en cualquiera de sus fórmulas, ahora tenemos el convenio 190 de la OIT que abre, yo creo que también interesantes reflexiones para el futuro desde el punto de vista práctica de esa materia. Yo creo que hay que verlo positivamente, ¿no? Es decir, que es otro elemento del cambio que está sufriendo el modelo de relaciones laborales. El modelo de relaciones laborales cada vez es más constitucional en ese sentido. Es decir, los derechos constitucionales aparecen con más claridad. El derecho antidiscriminatorio es una de esas variantes, pero los derechos vinculados con la intimidad, con la privacidad, con la protección de datos personales, pues están ahí definidos y por lo tanto pues es un modelo en expansión. Por lo tanto, el derecho del trabajo del siglo XXI pues es un derecho constitucional del trabajo del siglo XXI y yo creo que eso es otro factor a valorar y dentro de ese cambio que está viviendo el derecho al trabajo, pues este elemento que yo traigo aquí hoy pues es un elemento más de ese cambio que se está viviendo y que tiene pues en la digitalización, en el empleo verde, pues, factores que van a hacernos cambiar nuestra visión tradicional del derecho al trabajo. Muchas gracias. Formulamos ya la última pregunta. Que yo me enrollo más de adelante. Muchísimas gracias por la intervención. Como exalumno, más agradecido todavía. Pues yo quería plantear la siguiente cuestión. ¿A qué carta social se pueden acoger tanto los profesionales que asesoramos a las empresas como las propias empresas para darle certidumbre a las relaciones laborales? Porque ahora mismo una de las cosas que más se queja cualquier empresario, y a través de nosotros, los profesionales, es la incertidumbre creciente. O sea, la incertidumbre jurídica cada día crece más. Entonces, si crece la incertidumbre jurídica, decrece la creación de empleo y la inversión. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros futuros, empleados que puedan verse afectados por ese cambio de interpretación? ¿Le decimos la verdad a nuestros clientes o directamente como si no hubiésemos venido a esta charla y la omitimos? ¿A qué se pueden acoger? Eso ya es cálculo de daños, ¿no? Sí. Nunca mejor dicho. Yo creo que es verdad que tenemos un sistema inseguro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo creo que lo hemos vivido durante la época del COVID. Todos los profesionales que hay aquí pues han vivido las reformas normativas y la locura legislativa de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, antes se decía, en el 19 se decía, brindemos por la sagrada incertidumbre del derecho, ¿no? Es un valor para los abogados, ¿no? El que el derecho sea incierto. Yo creo que eso está generando problemas muy significativos. El marco normativo está cambiando, cambia a enorme velocidad. En fin, podríamos dedicar una sesión el año próximo, si llega el caso, a analizar pues un poco las inseguridades que ha ido generando el sistema, pero es que forman parte ya del modelo. Es decir, yo creo que nos movemos en algún trabajo que he publicado, le he llamado el modelo de derecho líquido, ¿no? A un compañero letrado le gusta la expresión. Vivimos en el derecho líquido, un modelo de derecho sólido, que era del que estudiamos en la carrera hace ya muchísimos años, y cada vez el derecho es más líquido. Ahí hace falta estar pendiente de las normas técnicas, de las guías de interpretación, de que aparece la guía para interpretación de los algoritmos, para las auditorías, guías que desarrollan normativamente cosas. Cuando sale el registro de jornada, lo que tenemos es una guía del Ministerio de Trabajo para interpretar el registro de jornada, que no son normas, no es ni una orden ni un decreto, pero las normas cambian, es decir, que nos movemos en ese escenario de incertidumbre y este es un factor más a valorar.
tenemos que tomar decisiones en un escenario de incertidumbre creciente. Y esa es una realidad. Y ya digo, el ejemplo del COVID yo creo que todos lo vivimos, ¿no? Es decir, cuando encontrábamos una interpretación, a las probabilidades cambiaba. Hombre, yo creo que ahí había una cierta justificación, ¿no? Nadie sabíamos cómo responder y creo que ni el gobierno tampoco lo dice, pero en definitiva yo creo que las decisiones de fondo fueron positivas, ¿no? Todo el régimen de los ERTE, pues yo creo que ha sido un elemento claramente favorable y que ha conservado el empleo y que ha sido una medida que a veces no nos damos cuenta de la significación tan positiva que ha tenido. Pero el derecho es un derecho cada vez más variable, donde los elementos son más plurales, donde los instrumentos de regulación son cada vez más plurales, donde pues, se usa determinados instrumentos reguladores que a veces pues, producen esas disfunciones. Y yo no sé si hay que decírselo a los clientes o no, yo creo que sí, ¿no? Hay que avisarles de los riesgos. O a lo mejor dejan de ser clientes. Bueno, pues no lo sé, pero yo creo que el análisis de riesgos, yo llevo ejerciendo ya una temporada, como saben ustedes, en un despacho, y el análisis, cuando uno se enfrenta a un problema, es un análisis de riesgos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué riesgos hay aquí? Y esto hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es decir, ¿qué escenario tenemos? Pues esto. Hay que saber que nos vamos en ese escenario de riesgo. Cuando hay certidumbre, tener claro que hay certidumbre. Cuando hay riesgo, también ser consciente del riesgo, ¿no? Es decir, entrar sin ser consciente del riesgo. Lo vemos ahora con las enfermedades graves y la actuación de los médicos en relación con las enfermedades graves, que ya no es que, no, está usted, no, mire usted le pasa esto, y es consciente de que le pasa esto. Lo tiene usted claro. Yo creo que eso también ayuda a resolver problemas de futuro, ¿no? Porque los escenarios son cambiantes y lo que hoy es de una forma, pues dentro de un tiempo puede ser de otra distinta, ¿no? Y no me enrollo más. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias a usted. Bien, concluimos aquí la presentación del profesor Mercader. Reiterarle el agradecimiento por su presencia y le emplazamos en el Congreso el año que viene, porque está de alguna manera en su casa. Nada, muchísimas gracias. Un honor y espero eso, que después de esta intervención no sea sancionado por la presidenta de este ilustre colegio con la expulsión de este congreso que tanta ilusión me hace todos los años. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y un placer, como siempre, estar aquí.